La instrumentación electrónica es la parte de la electrónica que se encarga del diseño y manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos especialmente diseñados para el uso en mediciones. La instrumentación electrónica se aplica en el censado y procesamiento de la información proveniente de variables físicas y químicas, a partir de las cuales se va a realizar un monitoreo y control de los procesos, empleando dispositivos y tecnologías electrónicas. Entre estas variables físicas y químicas podemos incluir la presión, la densidad, temperatura, resistividad, corriente, viscosidad, etc. Para la realización de la medición de estas variables vamos a necesitar ciertos instrumentos que pueden ser simples como un sensor de temperatura o de presión o complicados como un analizador de gases o un amortiguador. A continuación vamos al tema de estudio de este video, que es la instrumentación en una planta termoeléctrica. El área de estudio de este video será la instrumentación específicamente para la medición de la temperatura. Comenzaremos con el medidor de temperatura más básico de todos, que es un termómetro capilar de cristal. Este está basado en la expansión de un líquido con el incremento de su temperatura. Este líquido actúa como un transductor, convirtiendo la energía termal en una mecánica. Y si analizamos la composición física de este termómetro, es muy simple. Comenzamos con un bulbo donde se almacena el líquido termométrico, tenemos nuestra columna capilar por donde se va a expandir o contraer nuestro líquido, el espacio donde no hay líquido habrá un gas que estará a presión y todo está dentro de una pieza cilíndrica de cristal hermética. Cuando nuestro líquido termométrico incrementa su temperatura, este expande con un coeficiente de expansión mucho más acelerado que el vidrio, causando que el líquido pueda avanzar por el tubo capilar dentro del vidrio. Los materiales que forman el termómetro son el cristal, el líquido termométrico y el gas. Existe una gran variedad de tipos de cristales, pero no todos son apropiados para el trabajo termométrico. Un líquido termométrico debe tener ciertas propiedades físicas y químicas. Las más relevantes serían que debe ser líquido en el intervalo nominal del termómetro. Esto es, que no suceda algún cambio de fase en la medición o en la escala nominal que tiene nuestro termómetro. Tener un coeficiente de expansión lineal, que así como se caliente, se expanda. No mojar por fuerzas adhesivas la superficie de nuestro termómetro. Esto es, que cuando se dilata va a subir por nuestra columna capilar y cuando se contraiga va a disminuir, va a descender en nuestra columna capilar. Lo que no debe realizar es que deje pequeñas adhesiones de material termométrico en las paredes de nuestra columna capilar. El termómetro bimetálico es un instrumento de medición utilizado para medir la temperatura mediante la contracción y expansión de dos distintas aleaciones metálicas con un coeficiente de expansión distinto. Esto es, se ponen dos metales en contacto de diferentes coeficientes de expansión y cuando se expongan a una fuente de alta o baja temperatura sufrirán una deformación diferente. Esta diferencia de deformación se ve traducida dentro de una aguja y a nuestro medidor de temperatura. Estos medidores de temperatura tienen altas ventajas, pues pueden estar en contacto con ambientes sumamente ofensivos, altas presiones y altas temperaturas, y nos van a dar una buena precisión. Los sectores que más ocupan este tipo de termómetros son la alimenticia, la farmacéutica y la papelera. Los termómetros de indicación remota son aquellos que nos pueden medir remotamente una temperatura, o sea, de manera inalámbrica. Simplemente hay que poner nuestra consola o nuestro receptor en el lugar de medición
o mejor dicho, donde vamos a recibir la medición, e instalar nuestro sensor de temperatura en el lugar o en el proceso donde queramos medir, sin necesidad de nosotros estar presentes ahí observando la carátula de nuestro medidor. Termopares. Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de dos metales se calienta o se enfría, se produce una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es proporcional a la temperatura a la que tenemos estas dos aleaciones. Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metal o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Hay muy comunes, pero entre todos es el tipo K, que es popular a su amplio rango de medición y a su relativo bajo costo. El termopar tipo K tiene un conductor positivo de níquel cromo y un conductor negativo de níquel aluminio. Existen calibraciones para alta temperatura que ofrecen rendimientos de hasta más de 2300 grados centígrados. Estos termopares están hechos de metales preciosos, por lo tanto son relativamente caros. Cada calibración o combinación de metales tiene un rango de temperaturas diferente y un entorno de trabajo diferente. Aunque la calibración del termopar determina el rango de temperatura, el alcance máximo viene también limitado por el diámetro de los cables. Termómetros de resistencia. Los termómetros de resistencia son transductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura, es decir, son capaces de transformar una variación de resistividad en una variación de temperatura. Los materiales más utilizados como termómetros a resistencia son el platino, el cobre y el tungsteno. El platino tiene la peculiaridad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado. Para la selección de un metal que será implementado en un termómetro a resistencia, tiene que tener las propiedades de tener un elevado punto de fusión, una relación resistencia-temperatura altamente lineal, que esta viene siendo la propiedad más importante, y poder ser obtenido con un alto grado de pureza y sin tanto costo. Termopozos. Los termopozos son utilizados para proteger los sensores de temperatura, como los termopares y los termómetros bimetálicos, contra los daños causados por una presión excesiva, una alta velocidad de un material o la corrosión. A esto le podemos sumar otras ventajas, que son poder sustituir el sensor sin necesidad de vaciar el sistema, reducir la probabilidad de una contaminación y aumentar la longevidad de cada uno de nuestros sensores. Tipos de termopozos. Los termopozos se clasifican de acuerdo con el diseño del vástago. Un termopozo recto tiene el mismo diámetro en toda su longitud de inserción y ofrece protección contra la corrosión y la erosión. Termopozos escalonados. Estos tienen generalmente un diámetro de 3/4 de pulgada y se reducen a media pulgada cerca de la punta. El área reducida de superficie permite velocidades más suaves y respuestas más rápidas a la temperatura para los dispositivos de detección. Termopozo cónico. Estos tienen un diámetro que va disminuyendo gradualmente a lo largo de la longitud de inserción. Estos modelos ofrecen una resistencia superior, así como tiempos de respuesta rápidos a los cambios de temperatura. Los termopozos cónicos se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones de alta velocidad. Y así sería como se concluye este video para el tema de instrumentación en medición de temperatura para una planta termoeléctrica. Mi nombre es Salvador Ramírez Cisneros, del grupo 1703 para la materia de plantas termoeléctricas, con el profesor Andrés Ramírez Ursúa.
Todo esto para la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México.